La paz del Señor esté contigo en este día. Desde el Ministerio de Dios de Pacto, tu hermano Silvestre Bárcena te da una cordial bienvenida. Hoy tomaremos 13 puntos bíblicos o 13 puntos para su entendimiento personal, para que usted entienda por qué usted no puede diezmar. Y uno de los principios básicos de que usted no puede diezmar es que usted no es judío. Y la ley vino a los judíos. Segundo, la ley está inscrita en nuestros corazones y es los 10 mandamientos de Dios, no es la ley judía. Entonces nosotros parecemos híbridos. Hablamos de la ley y hablamos de la gracia. Cuando nos interesa que la persona dé diezme, que la persona dé el 10%, entonces hablamos de Malaquías, de esto, del antiguo pacto. ¿Verdad? Entonces utilizamos el antiguo pacto para amedrentar a nuestros mismos creyentes. Cuando queremos hablar de las gracias, entonces hablamos de la gracia y nos olvidamos del diezmo durante ese tiempo porque no es el tiempo del diezmar. Entonces somos unos híbridos. Esas iglesias están en desacato con Dios y pecando en contra de Dios. Porque Jesucristo en el nuevo pacto, escuche bien, en el nuevo pacto, están colocadas las leyes en tu mente y en tu corazón, los 10 mandamientos de Dios, y resumió la ley de Dios en 2, porque allí se cumplía la ley de Dios completamente. Entonces nosotros explicamos en este video por qué se cumple los 10 mandamientos solamente en 2, como lo resumió Jesús, y que nosotros no estamos bajo ley, sino bajo la gracia. Y bajo la gracia no existe la ley de Moisés. Entonces espero que vean este video hasta el final. Véanlo hasta el final para que saquen su conclusión. Y no se dejen estar robando con esa gente inescrupulosa que montan iglesias solamente para tener una vida holgada y tranquila. Entonces, sigan este video. La paz del Señor esté con ustedes en este día. Desde el Ministerios Dios de Pactos les damos una cordial bienvenida. Hoy les explicaremos 13 puntos importantes en nuestra vida cristiana. La ley de Moisés versus el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Primero, cambio de la estructura mosaica. El pacto mosaico fue exclusivo con el pueblo de Israel, se basaba en la obediencia a la ley externa dada a Moisés en el monte Sinaí. Este pacto incluía reglas, rituales y sacrificios que eran una parte central de la vida religiosa de Israel. Jeremías capítulo 31 versículo 32, indica que este pacto fue quebrantado por el pueblo de Israel. Lo que muestra que la estructura externa de la ley no era suficiente para transformar el corazón humano. El nuevo pacto. Romanos capítulo 2. Versículos 14 al 16. Este pasaje subraya una distinción clave entre los gentiles y judíos. Los gentiles no tenemos ley, los gentiles estamos relacionados con la ley en el contexto del Evangelio. En ese contexto cristiano asumimos una religión cristiana, por Jesucristo nuestro Señor, pero no somos judío y no nacimos bajo ley. Hagamos una explicación. Primero, la ley y los judíos. La ley en su forma mosaica con las 603 leyes más 10 mandamientos, fue dada específicamente al pueblo de Israel. Era un pacto particular entre Dios e Israel, que incluía leyes morales, ceremoniales y civiles. Los judíos estaban bajo ese pacto, y la ley era un medio para revelar el carácter de Dios y mostrar la necesidad de un Salvador. Segundo, la ley y los gentiles. Romanos capítulo 2. Versículo 14. Pablo explica que los gentiles, aunque no recibieron la ley de Moisés, muestran que la obra de la ley está escrita en sus corazones, o sea, los 10 mandamientos. Esto significa que hay una conciencia moral universal que refleja los principios de los 10 mandamientos de Dios. Dando a entender que tienen una ley natural, los gentiles tienen una ley interna, inscrita por Dios en la conciencia, que los guía en términos morales de lo correcto e incorrecto. Tercero, las leyes morales. Esta ley natural muestra que todos los seres humanos tienen acceso a los principios morales básicos, bajo los 10 mandamientos de Dios. Cuarto, el mediador y la ley.
Jesucristo mediador resumió los 10 mandamientos de la ley de Dios en 2. Primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo capítulo 22 versículo 37, Deuteronomio capítulo 6 versículo 5. Este mandamiento resume los primeros 4 de los 10 mandamientos, que se enfocan en la relación del ser humano con Dios. Segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 22 versículo 39, Levítico 19 versículo 18. Este mandamiento resume los últimos 6 de los 10 mandamientos, que se enfocan en la relación del ser humano con otras personas. Quinto, la gracia sobre la ley. El antiguo pacto se enfocaba en la ley y el cumplimiento de normas como medio para relacionarse con Dios. Nuevo pacto se centra en la gracia, el perdón y la transformación interna a través del Espíritu Santo. Lo que requiere una nueva disposición del corazón, simbolizada por los odres nuevos. Sexto, la ley y el nuevo pacto. El cumplimiento de la ley fue en Cristo, con la venida de Jesús, el nuevo pacto se establece, y la relación con Dios ya no se basa en la observancia de la ley mosaica, sino en la fe en Cristo, Gálatas capítulo 3 versículos 24 al 25. Justificación por fe. Pablo enseña que tanto judíos como gentiles son justificados por la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley, Romanos capítulo 3 versículo 28. En Cristo, la barrera de la ley como un requisito para la relación con Dios es eliminada, y todos son llamados a una relación basada en la gracia. Séptimo, la ley universal, justicia universal. Dios es justo y juzga a cada persona de acuerdo con la revelación que ha recibido. Los gentiles serán juzgados por la luz que tienen, la ley moral interna, los 10 mandamientos. Mientras que los judíos serán juzgados por la ley que recibieron a través de Moisés, excepto los que aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, que serán juzgados con la ley universal de justicia. Octavo, el juicio y la conciencia. Romanos capítulo 2 versículo 16, Pablo indica que Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Jesucristo. Y esto incluye cómo las personas han respondido a la ley escrita en sus corazones. La conciencia humana juega un papel en el juicio divino, reflejando una comprensión interna de la moralidad. Noveno, Jesucristo nuevo mediador. Hebreos capítulo 8 versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Este versículo afirma que Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto, que es superior al antiguo pacto mosaico. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es presentado como el único mediador entre Dios y la humanidad, reemplazando el sistema de mediación del sacerdocio levítico. Ahora el cumplimiento de la ley en Cristo. Décimo, incompatibilidad del viejo y el nuevo. La enseñanza en Mateo capítulo 9 versículo 17 refleja que las viejas estructuras, como las leyes y rituales mosaicos, no pueden sostener la dinámica y el poder transformador del nuevo pacto. El nuevo pacto no es una simple continuación o adaptación del antiguo, es una renovación completa que requiere nuevas estructuras espirituales. La salvación ya no es por cumplir una ley, sino creer con fe. En la ley obligaban al pueblo judío a diezmar. El nuevo pacto te enseña a dar por gratitud a Dios, a dar por amor a tu prójimo. 11. Implicaciones para los creyentes gentiles. Vivir en el Espíritu. Los creyentes gentiles están llamados a vivir guiados por el Espíritu Santo, no bajo la ley mosaica. El Espíritu produce en ellos los frutos de la justicia. Gálatas capítulo 5 versículos 16 al 23. La moralidad interna, la ética cristiana no se basa en un sistema legal externo, sino en una transformación interna que resulta en una vida conforme al carácter de Cristo. 12. El propósito de la ley, revelación de la necesidad de un Salvador. La ley sirve para mostrar el pecado y la necesidad de un Salvador. Romanos capítulo 7 versículo 7. En Cristo, esa necesidad es suplida. Y la relación con Dios se establece a través de la fe. 13. Dos grupos distintos. Los gentiles sin ley, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Pablo se refiere a los gentiles, quienes no recibieron la ley de Moisés.
aunque no tienen la ley escrita en tabla de piedras. Están sujetos al juicio de Dios basado en la ley moral, los 10 mandamientos escrita en sus corazones y sus propias conciencias, Romanos capítulo 2 versículo 14 al 15. Por esta razón en el nuevo pacto, solo tenemos los 10 mandamientos, resumidos en 2 escritos en nuestros corazones. Esperando que esta explicación para su conocimiento espiritual, sea de su agrado, y que entendido que bajo el nuevo pacto no andamos ni vivimos por ley mosaica, sino por la ley escrita en nuestros corazones que nuestro Señor Jesucristo la resumió en 2. Mateo capítulo 22 versículos 36 al 40. Gracias y que Dios los continúe bendiciendo. No olviden suscribirse a nuestro canal para más contenido para su edificación personal. Estamos en YouTube como Canal Cristiano Dios de Pactos.